la penumbra de la noche, cuando el silencio pesa y el viento susurra secretos olvidados, hay un guardián invisible que camina entre las sombras. Dos ojos que arden en la oscuridad, dos presencias que deciden si tu camino terminará en salvación o en terror eterno. Este es el misterio del Cadejo, el perro fantasma que vigila los senderos de Centroamérica. Un espíritu que muchos han visto, pero pocos se atreven a contar. Quédate y escucha, porque esta no es solo una historia. Es un aviso de los ancestros que aún velan por nosotros. Sentaos aquí, cerca del fuego. Escuchad cómo cruje la leña. Es el mismo sonido que oyeron nuestros ancestros hace 1000 lunas. Esta noche os contaré algo que no todos se atreven a recordar. Una historia que vive en los susurros del monte y en el aullido del viento. Cerrad los ojos, pero no del todo, pues lo invisible deambula todavía entre nosotros. Escuchad con atención. Hoy os contaré la leyenda del Cadejo, un espíritu guardián y errante que camina en la oscuridad de la noche. Se dice que protege a los viajeros o que los amenaza, según el color de su pelaje y la intención con que aparece. Es un ser que habita en la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras, vigilando el paso de quienes se atreven a cruzar bajo la luz tenue de la luna. Hace mucho tiempo, cuando las montañas y los valles de Centroamérica aún estaban envueltos en misterio y magia, vivían los pueblos originarios que caminaban en armonía con la tierra y los espíritus. En aquellos días, en las aldeas que hoy conocemos como El Salvador, Guatemala, Honduras y partes de México, se contaba que la noche no era solo oscuridad, sino un umbral sagrado donde lo visible y lo invisible se encontraban. Fue en esos tiempos que los ancianos comenzaron a percibir una presencia peculiar, un ser que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos, un espíritu que habitaba los caminos solitarios, los senderos entre la selva y los llanos, custodiando a quienes transitaban con respeto y advirtiendo a los que caminaban con malicia o descuido. Lo llamaron Cadejo, palabra que algunos dicen proviene de las lenguas indígenas que describen a los perros sobrenaturales, seres con ojos de fuego y pelaje que reflejaba la esencia de la noche misma. En la tradición oral, el Cadejo surgió como un espejo de la dualidad humana, un protector fiel y una sombra temible, dos caras del mismo misterio que revelan que en la oscuridad siempre existe la elección entre el bien y el mal. Se dice que en las noches más oscuras, cuando ni la luna ni las estrellas se atreven a brillar, el Cadejo negro camina silencioso, acechando a aquellos que se pierden en sus deseos oscuros, mientras que el Cadejo blanco se acerca sigiloso para guiar a los justos y protegerlos del peligro invisible. Así, entre relatos y susurros, entre rituales y hogueras, la leyenda del Cadejo creció, convirtiéndose en un símbolo ancestral que nos habla del respeto a la naturaleza, al camino y a los espíritus que habitan en cada sombra. El viento que susurra entre las hojas lleva mensajes que solo los espíritus pueden entender. Así es el Cadejo, un susurro en la sombra, un resplandor fugaz entre las ramas. Como el fuego que danza y cambia, su presencia es impredecible, a veces cálida y protectora, otras veces fría y amenazante. En la noche, cuando las sombras se alargan y la oscuridad abraza la tierra, el Cadejo camina entre nosotros, recordándonos que el camino está vivo y que cada paso tiene su eco en el misterio.
Cuando la noche cae con todo su manto oscuro y el frío cala hasta los huesos, los caminos solitarios se vuelven terreno de lo desconocido. En esas horas, muchos han sentido la mirada penetrante del Cadejo Negro, ese perro espectral que no solo acecha, sino que también anuncia desgracias. En pueblos del Salvador y Guatemala, se cuenta que aquellos que caminan sin respeto, bajo la influencia de la oscuridad interior, sienten un aliento helado detrás de ellos, un peso invisible que oprime el pecho, y pasos que no se escuchan, pero que se sienten muy cercanos. Dicen que sus ojos son dos brasas encendidas que atraviesan la noche y que su presencia viene acompañada por el sonido de cadenas arrastrándose en la tierra y un olor a azufre que hiela la sangre. Una anciana de un pequeño caserío relataba cómo una noche, tras un largo viaje, vio una figura enorme y negra al borde del camino y sintió que el aire se volvió tan denso que casi no podía respirar. Solo al rezar en voz baja, logró que aquella sombra se alejara, pero la marca del miedo quedó para siempre en su corazón. En una aldea cercana a los volcanes de El Salvador, se cuenta la historia de un joven que, cegado por la arrogancia y la imprudencia, decidió desafiar las advertencias de los mayores y caminar solo por un sendero oscuro bajo los efectos del alcohol. A mitad de camino, sintió que una presencia lo seguía. Al voltear, vio al enorme Cadejo Negro con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Intentó correr, pero sus piernas parecían petrificadas y un frío intenso comenzó a apoderarse de su cuerpo. El joven comenzó a escuchar susurros que lo llenaban de terror y dudas, y sentía que la sombra se acercaba para envolverlo en la oscuridad eterna. Sus amigos, al día siguiente, lo encontraron al borde del camino, temblando y sin poder hablar, con marcas profundas en su piel que parecían quemaduras y ojos desorbitados de miedo. Desde entonces, dicen que quedó marcado para siempre, una advertencia viva de que el Cadejo Negro no perdona a quienes caminan sin respeto ni cuidado. Este espíritu no es solo una historia para asustar niños, es un recordatorio vivo de los peligros que acechan cuando se pierde el camino, cuando se camina sin respeto bajo la luna silenciosa. Pero no todo en la noche es sombra y temor. Así como existe la oscuridad que acecha, también hay una luz que protege y guía. El Cadejo Blanco, espíritu silencioso y fiel, camina a nuestro lado para alejarnos del peligro y devolvernos la calma en el camino. Su presencia es como el susurro suave del viento cálido entre las hojas, como el crepitar dulce del fuego que nos abraza en las noches frías. Quienes han tenido la fortuna de sentir su cercanía hablan de una paz profunda, una fuerza invisible que protege sin ser vista. En las aldeas que bordean los ríos y montañas, donde la noche se vuelve un manto que envuelve todo, he escuchado a los ancianos contar historias que aún laten con vida entre sus palabras. Recuerdo bien el relato que me compartió un hombre ya mayor, habitante de un pequeño pueblo en las montañas de Honduras. Una noche, cuando la luna apenas asomaba tras las nubes, él regresaba solo de una feria lejana, caminando por un sendero estrecho y rodeado de árboles antiguos. De repente, sintió cómo el aire se volvió denso, como si la misma oscuridad hubiera tomado forma y respirara junto a él. Un ruido sutil, como el arrastre de cadenas, y un susurro profundo empezó a acompañar sus pasos. Entonces apareció frente a él una sombra enorme y negra, con ojos que brillaban como brasas ardientes.
El hombre sintió un miedo paralizante, pero también una extraña sensación de que aquella criatura esperaba algo de él. Con el corazón desbocado, recordó las palabras de su abuela. No huyas, mira a los ojos, porque el cadejo solo caza a quien teme. Reuniendo valor, el hombre se detuvo. Fijó su mirada en las llamas que aquella sombra llevaba en sus ojos y comenzó a entonar una oración antigua, nacida del alma de sus ancestros. El aire cambió, el peso en su pecho se alivió y la figura oscura se desvaneció lentamente entre los árboles, dejando tras de sí solo el eco de un ladrido lejano. Desde aquella noche, el hombre lleva siempre consigo un pequeño amuleto hecho con hueso de venado, regalo de su abuela, para recordar que, en la oscuridad, el valor y el respeto son las únicas luces que pueden protegernos. En un remoto caserío de Guatemala, una joven llamada María vivió una experiencia que marcó su vida para siempre. Era una noche sin luna y la tormenta había dejado el camino cubierto de barro y hojas caídas. María regresaba a casa después de visitar a su abuela enferma, caminando sola por un sendero que serpenteaba entre los árboles. De repente, escuchó un susurro detrás de ella, seguido de un ladrido profundo y extraño, que no parecía de ningún perro conocido. Al voltear, vio una enorme sombra negra con ojos rojos que brillaban intensamente en la oscuridad. El miedo la paralizó, pero antes de que pudiera gritar, sintió una presencia blanca junto a ella, que parecía envolverla con una calidez protectora. La sombra negra avanzó unos pasos, pero al tocar la luz del cadejo blanco, retrocedió y desapareció entre la maleza. María cuenta que esa noche entendió que no todos los espíritus que caminan en la oscuridad buscan hacer daño. Algunos están allí para proteger, para guiar a quienes caminan con respeto y corazón puro. Desde entonces, cada vez que la noche se hace oscura y el miedo quiere apoderarse de ella, recuerda la luz del cadejo blanco que le salvó la vida. Una mujer mayor, sentada junto al fuego, me contó cómo una vez su esposo, caminando de regreso a casa tras una larga jornada, sintió que unos ojos rojos lo seguían desde la espesura. Aceleró el paso, pero esos ojos nunca se apartaban y un frío helado le atravesaba el cuerpo. Fue solo cuando comenzó a murmurar oraciones que sintió que una figura blanca emergió de la sombra, entrelazándose con él, alejando lo oscuro hasta que la noche volvió a ser tranquila. Otro relato viene de un joven campesino que en una noche sin luna decidió desafiar la superstición y salió solo por un camino que todos evitaban. A mitad del trayecto, escuchó cadenas arrastrándose y un ladrido gutural que no pertenecía a ningún perro conocido. El miedo le paralizó y en un instante vio una silueta negra gigantesca. Pero antes de que pudiera huir, sintió una fuerza protectora a su lado, como si dos presencias se disputaran su destino. Al amanecer, encontró una pequeña cruz tallada en un árbol que nunca antes había visto. También me han hablado de niños que en noches de tormenta sienten que un perro blanco les protege del trueno y del viento, sentándose junto a sus camas y calmando sus temores con su calor invisible. Estas historias, tejidas con susurros y silencios, nos recuerdan que el cadejo no es solo una sombra que aterroriza, sino un guardián antiguo, un equilibrio vivo entre el miedo y la esperanza que camina con nosotros en la noche. Así como el fuego que arde en esta hoguera, la leyenda del cadejo
nos enseña que en la vida existe un eterno equilibrio entre la luz y la oscuridad. No hay sombra sin luz, ni camino sin misterio. Los antiguos nos recuerdan que debemos caminar con respeto en la noche, honrando a los espíritus que velan por nosotros y escuchando con el corazón abierto, porque ellos son los guardianes invisibles que mantienen el orden y la armonía. Este legado ancestral es un tesoro que debemos cuidar, transmitiendo sus historias para que nunca se pierdan en el silencio del tiempo. Que el espíritu del Cadejo nos inspire a respetar la noche, a confiar en la protección que nos ofrece y a recordar siempre que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede guiar nuestros pasos. Este fuego que nos ha iluminado con su luz cálida y sus llamas danzantes, poco a poco comienza a apagarse. Pero las leyendas, como este fuego, nunca mueren del todo. Su brillo se mantiene vivo en quienes las escuchan y las sienten. Hasta la próxima hoguera. Nos volveremos a encontrar aquí, junto al fuego eterno.